Buenos días, vamos a hablar hoy del enfoque de la cultura política y para abordar este enfoque y su importancia en el análisis politológico, yo propongo dividir la clase como en dos partes. Una, digamos, una video que hace con dos segmentos y un encuentro sincrónico que tendremos el sábado. El primer segmento, digamos, de la videoclase, que es este, lo vamos a dedicar a establecer cuándo se posiciona ese enfoque de la cultura política, cuál es el hito que lo consolida como tal. Y una cosa que me parece muy importante es de que se distancia y que retoma de los enfoques anteriores, de los que ya venían posicionándose en la ciencia política. El segundo segmento se va a dedicar a explicar en qué consisten las dos principales vertientes del enfoque de la cultura política. Uno de ellos es el de la cultura cívica y el otro es el enfoque postmaterialista. Y la segunda parte, que va a ser nuestro encuentro sincrónico el sábado, voy a intentar, digamos, explicar en qué consiste la vertiente interpretativa y la dimensional o integradora de la cultura política, que son como los últimos avances o los avances más recientes, y vamos a debatir un poco, poner un debate alrededor del texto que les envié, que se titula Así somos los colombianos. Bueno, vamos entonces a entrar en nuestro primer segmento. Y lo primero que tenemos para decir es que la cultura política, pues definitivamente hace parte de los enfoques clásicos de la ciencia política. Se inicia, por supuesto, pues como hacia finales de la década de 1950, pero se va a consolidar en 1963 con una publicación que es muy importante para cualquiera que esté interesado en la cultura política, y es la cultura cívica, ¿cierto? De un estudio sobre la participación política democrática en 5 naciones. Es el resultado de una investigación que desarrollaron Gabriel Almond y Sidney Verba. Pero bien, antes de explicar qué fue lo que ellos propusieron y cuál es digamos, el fundamento de este enfoque, es muy importante identificar de qué se distancia de este enfoque y qué es lo que retoma de la senda del camino que se venía recorriendo para estudiar la política, porque digamos, un enfoque no nace de un día para otro o así surge de manera espontánea, sino que es el proceso, digamos, de decantación de discusiones, de identificación de vacíos y, por tanto, digamos, de intentos de aportar nuevas comprensiones al campo de estudio en el que estamos, ¿cierto? Que de eso se trata la ciencia, pues hoy, el desarrollo académico y científico. Entonces vamos a mirar cuáles son esos distanciamientos y herencias, ese juego entre distanciamientos y herencias, digamos, de otros enfoques. Es claro que el enfoque de la cultura política, bueno, se siguió esa senda que ya había trazado el enfoque del poder y el conductismo, que ya habían puesto en cuestión que la política fuera estudiada solo a partir del enfoque formal legalista, que hace énfasis en las instituciones, ¿cierto? Ese institucionalismo que caracterizó las primeras, digamos, elaboraciones o aproximaciones a la política, o ese enfoque basado en las leyes, en el orden jurídico, en la estructura gubernamental. Y lo que van a decir es que estas dimensiones son importantes, por supuesto, a la hora de construir la política, pero que no son suficientes, porque, digamos así, está omitiendo una parte fundamental de la política, que es digamos, una parte fundamental de la acción política, pero también del estudio de la política, que es la sociedad civil, los ciudadanos, los grupos sociales y la capacidad que ellos tienen para construir un orden social y político, y digamos también para incidir de manera autónoma en el Estado, ¿cierto? Que habían unas fuerzas sociales que influenciaban las decisiones gubernamentales y las decisiones políticas, pues en general. ¿Qué querían decir con eso? Que la política no solamente se orienta y dirige desde la institucionalidad y la estructura formal del Estado, del orden político, del Estado, ¿cierto? Que el poder del Estado no es el determinante único de la estructura de la sociedad y del orden, digamos, político también, y que seguir viéndolo en esa perspectiva era ir en contra de la evidencia empírica, pues, que ya estaba mostrando el papel que tenían en la política los movimientos sociales clásicos como el obrero, ¿cierto? Desde finales del siglo XVIII, pero sobre todo pues en 1920, eso ya era claro que el movimiento obrero tenía
un papel muy importante, que ese grupo ya había tenido un papel muy importante en la política, o que habían partidos organizados pues en la Europa de entreguerras, o que habían grupos de presión y gremios, como en el caso de Estados Unidos, que tenían y siguen teniendo, por supuesto, mucha incidencia en el Parlamento, pero también en el gobierno propiamente. ¿Cuáles eran esas capacidades de la sociedad? ¿Cómo se articula y organiza para incidir esa sociedad en el orden político y en el Estado? Esas fueron, digamos, las preguntas que retomaron el enfoque del poder y posteriormente también el conductismo, ¿cierto? Cada uno mm, siguiendo cosas, pero también pues como aportando nuevos asuntos. Eh, por eso, para el análisis de la política, digamos que tomó auge la idea de que el Estado es un proceso político, ¿cierto? Que no es un ente monolítico, que no es por allá una estructura aparte, y que en la sociedad coexisten grupos sociales organizados, ¿cierto? Que hay grupos de intereses dentro del sistema estatal, dentro del Estado, que esos grupos tienen pretensión de convertirse en interés público, es decir, que tienen una pretensión hegemónica, que compiten por el poder, es decir, que la política es una fuente de competencia de distintos organismos por el poder, por el estatus y el reconocimiento, pero también por la participación en el presupuesto, en los recursos, y eso Schmitter lo explica muy bien. En ese sentido, plantean que el poder está y debe estar disperso entre los diferentes grupos. El Estado es un grupo más y que su papel es integrar y satisfacer las demandas que le plantean los grupos a la sociedad, pues, los grupos de la sociedad, que es cómo integra y cómo satisface esas demandas y esas presiones que la sociedad le hace. Que por tanto, entonces, su función es de coordinación, pero también de compromiso y no pues, de imposición unilateral de decisiones, como a veces pues vemos también se debe estar. ¿Cuáles fueron los grupos sobre los que posó la lente analítica, el enfoque del poder? Eh, Tal como les dije ahorita, ¿cierto? La sociedad entró decididamente al análisis de la política como aquella que ejerce presión, es decir, eso que llaman los inputs, ¿cierto? ¿Cuáles son esas presiones? ¿Cuáles son esas demandas? Y la sociedad es depositaria también de las decisiones del Estado, de los outputs, ¿cierto? Políticas, programas, en fin. Pero no es la sociedad en abstracto, es decir, el enfoque del poder no se va a ocupar de la sociedad en abstracto o individual o en sí misma, sino que su estudio lo va a dirigir hacia las asociaciones, hacia los grupos de interés y de presión, en ese caso pues los partidos políticos, los sindicatos, los gremios económicos, ¿cierto? ¿Qué es lo observable de la sociedad, digamos, la manera como se articulan grupos y cómo trabajan y qué hacen esos grupos? Esos grupos entonces se convirtieron en el centro de la explicación política, del proceso político, y por supuesto, bueno, el gran problema es que casi que desdeñó por completo lo institucional, lo cual también es un problema, ¿cierto? Y es en atención a ello que resulta esclarecedora una afirmación que se hacía bajo esta perspectiva, y es que estudiar sobre el poder es estudiar la red de influencias y analizar el proceso político. O sea, que eso implica participación, distribución y ejercicio del poder. En congruencia con ese planteamiento, se posicionan los objetos de investigación para los politólogos, ¿cierto? Los partidos, los grupos de interés y de presión, la opinión política, las élites, el sufragio, el electorado, ¿cierto? Ese conjunto influyente e importante pues, en un sistema político. Y esto entonces va a entroncar con el enfoque conductista, que es el que se consolida en la década de 1940 y 1950, pero que ya digamos que desde los años 20, la Escuela de Chicago y muy de la mano de la psicología política venía proponiendo que el estudio científico de la política solo podía hacerse mediante la observación de la conducta humana, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que se podía observar? Los comportamientos políticos visibles y observables, ¿cierto? ¿Cuál era esa conducta humana observable, los comportamientos políticos visibles? Y para hacerlo de manera rigurosa, pues el conductismo dijo, se la jugó con que se debían usar el método cuantitativo, bueno, con sus respectivas técnicas. Esa conducta humana o esos actos humanos, dicen ellos, están movidos por intereses, y son esos intereses los que permiten tejer relaciones sociales, de colaboración y de conflicto, ¿cierto? De pugna por el poder también y conformar grupos.
De suerte entonces que los fenómenos políticos van a implicar tanto intereses como fuerza opresión, ¿cierto? Entonces los grupos eh, condensan intereses, pero también capacidad de fuerza, capacidad de presión, y ellos se expresan en los grupos, y esos grupos se interesan en la medida y en tanto y en cuanto se relacionan con el Estado. Aquí hay una cosa que es muy importante para quienes nos interesa pues el análisis de la cultura política, de la ciudadanía, y es que esos estudios de la Escuela de Chicago ya fueron abriendo, digamos, paulatinamente esa compuerta de las estructuras formales e institucionales para enseñarnos como tres cosas. Primero, que existen comportamientos y organizaciones no formales que rodean a las estructuras formales en las que puede recaer el poder de decisión, ¿sí? Segundo, que es necesario el reconocimiento de la existencia de poderes políticos y de las estructuras de control que no se reducen al Estado o a los gobiernos municipales, es decir, que la iglesia, los sindicatos, las ciudades mismas, las industrias, las empresas y las familias tienen, digamos, ejercen un control sobre la sociedad y por tanto hay que observarlas también. Y tercero, que se requiere el concurso de diferentes disciplinas, ¿cierto? Estos valoraban esa multidisciplinariedad o transdisciplinariedad, en los que la estadística, la psicología, la geografía, la sociología tenían algo que decir, digamos, para mejorar el estudio de la política y para profundizar la búsqueda de conocimientos de los fenómenos de la vida humana. Ahora, el conductismo, digamos que va a dar un paso más, va a avanzar un poco en esa trayectoria y en esa intención de examinar de manera rigurosa los comportamientos políticos visibles y observables de una sociedad. Pues no se va a conformar con el análisis de los grupos y de las asociaciones, es decir, una cosa muy importante, cómo se comportan, cómo se estructuran, cómo ejercen presión, qué reciben a cambio, pero ellos van a pujar van a introducir en el análisis del comportamiento político ya propiamente al ciudadano. Pero ese ciudadano que se expresa en las elecciones y que se hace a través del voto, ¿cierto? En ese momento entonces se posicionó esa idea de que estudiar la ciudadanía era estudiar la participación en las elecciones, es decir, cuál era la figura de la ciudadanía que emergía ahí, la del ciudadano votante. Y se posicionó de una manera muy importante porque hasta ese momento la ciudadanía se estudiaba, digamos, desde la perspectiva de la teoría normativa, ¿cierto? Los ideales de la ciudadanía y el pensamiento político, cómo había, qué trayectoria había, o sea, cómo había teorizado y conceptualizado esa categoría tan fundamental en la ciencia política, y eso es lo que van a decir, a ver, es que ese ciudadano se expresa, se comporta, actúa. Ahora lo van a limitar a su actuación en las elecciones, en la ley electoral. Nótese que bajo el paraguas del conductismo, el problema ya no es cómo diseñar las mejores instituciones y el Estado, cuál es la división de poderes pues, deseable en una democracia o en un sistema político, cuáles son las leyes que garantizan la democracia, cómo se discute el poder los grupos de presión, sino que el meollo va a estar en comprender cómo actúan políticamente los ciudadanos, cuáles son los determinantes de esa conducta, ¿sí? Cómo la posición socioeconómica determina la conducta política o se relaciona con la conducta política, si el nivel educativo tiene algo que decir con eso, pero también empiezan a abrir la pregunta, pues bueno, los compromisos, la ideología, la identificación ideológica, las intenciones, las motivaciones, los valores, ¿cierto? Digamos que entre ese análisis del ciudadano, del comportamiento político de los ciudadanos, del comportamiento político a través de los ciudadanos, pero los ciudadanos en tanto ciudadanos votantes. En síntesis, el enfoque de la cultura política, pues podríamos decir que heredó del conductismo, por un lado la preocupación por el compromiso político observable, por el comportamiento político observable y medible, por ejemplo, pues a través de las organizaciones sociales, en las elecciones, que fue lo que nos enseñó el conductismo y en los partidos también, pero por otro lado la idea era que las actitudes de los ciudadanos hacia la política no dependen solamente de la estructura institucional, estatal, sino que la familia, los medios de comunicación, la iglesia, tienen un papel muy importante e influencian esa conducta política. Ahora hay una cosa muy importante, un hito muy importante, y es que en 1950 aparece David Easton,
con su enfoque sistémico de la política, ¿cierto? Él es un conductista, hizo parte de la revolución conductista, y digamos, él concreta una crítica muy dura y enfoque del poder, digamos, él lo decía, es que es un enfoque muy ambiguo. eh, Easton pues va a decir que el análisis de la política tampoco podía reducirse al proceso de toma de decisiones en distintos grupos, entonces ahí también le pone, digamos, una talanquera o le hace una autocrítica del enfoque, eh, al enfoque conductista y al del poder. Eh, y él decía, pues es que si nos concentramos en que en cómo se dan las decisiones, cómo es el proceso de toma de decisiones que hacen los distintos grupos, es muy difícil distinguir, decía él, es muy difícil, tal como está planteado, cuáles son decisiones propiamente políticas de las que no son, sobre todo porque digamos que el conductismo y el enfoque del poder estaban diciendo una cosa, y era que, pues, que ese proceso se daba en esas distintas instituciones, la familia, los gremios, los sindicatos, en fin. Entonces él dice, es muy difícil en ese ámbito saber cuándo se toman decisiones propiamente políticas y discernirlas de las que no lo son. Eh, Ahora, como parte de la revolución conductista, pues porque Easton hace parte de esa senda, este autor va a hacer un aporte fundamental y posicionar la idea según la cual comprender la vida política, y eso va a ser muy importante para la cultura política, o sea, él dice que la vida política supone centrarse en el estudio de la asignación imperativa de valores, esas cosas que son valorables para una sociedad. Es que ese esquema para el análisis político, que así lo llamó, digamos que tiene una pretensión y es desarrollar una teoría integrada de fuerte relevancia empírica que permite interpretar la vida política como un sistema de conducta. Y ahí cobra sentido entonces su comprensión de la política como asignación, legitimación y socialización. Primero, en primer lugar, ¿de qué? De las relaciones sociales, cómo se da, cómo se produce, cómo dan esos procesos de legitimación y de socialización. Y segundo, cómo se da ese proceso de asignación, legitimación y socialización de los bienes materiales y simbólicos que una sociedad ha legitimado como deseables. Por eso dice que el sistema político son acciones e instituciones sociales que están directamente relacionadas con el modo en que se toman y toman en práctica decisiones imperativas que van a tener consecuencias en la sociedad, ¿cierto? Porque es el tipo de toma de decisiones que interesan a la ciencia política, ¿cierto? No, ahí logra aclarar eso. Y que en ese proceso de toma de decisiones imperativas con consecuencias para el colectivo, para la sociedad, se van a poner en juego, o sea, que esas funcionan también o en ellas se ponen en juego contenidos simbólicos y discursivos por donde transitan los procesos de legitimación del poder, del régimen y del sistema político. Es decir, que esos procesos de legitimación, la legitimidad del sistema político, de un régimen político, viene dado por el, o sea, tiene mucho que ver con esa dimensión eh, simbólica, ¿cierto? Nótese que aquí Inston sigue, digamos, parado en la relevancia de lo empírico para el análisis de la política, ¿cierto? Sigue ahí, o sea, sigue diciendo, la ciencia política es una ciencia empírica, pero va a reconocer que existen dimensiones no visibles de la política y abre esa compuerta que es muy interesante eh, a lo simbólico, a lo discursivo, como ya lo dijimos, y es en ese huequito en el que el enfoque de la cultura política, digamos, es el que pretende llenar ese huequito, ¿cierto? Que eso fue después un boquete. Eh, Ahora se encarga, o sea, eso es lo que, en otras palabras, se va a encargar de lo que se va a encargar la cultura política, ¿cierto? De explicar, de profundizar esa dimensión simbólica y discursiva, al decir que en la política también se involucran creencias, valores, actitudes, orientaciones y sentimientos. Digamos que esa es la política o cultura política. Y entonces el reto de los pioneros del enfoque de la cultura política, que son Almond y Nerva, que se les mencionaba al inicio, ¿cuál va a ser el reto de ellos? Hacerlas observables, poderlas medir, poder observarlas y poderlas medir. Asuntos que, si ustedes ven, son asuntos muy cualitativos,
muy subjetivos, pero ¿qué hacen ellos? Ponerlos intentar sacarlos o ponerlos en evidencia para poder cuantificarlos y medirlos. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente segmento. Nos vamos a concentrar en eso, en qué consisten esas dos vertientes principales del enfoque de la cultura política, que como les decía son el de la cultura cívica y el postmaterialismo. En el segundo segmento vamos a ver en qué consiste el enfoque de la cultura cívica propuesto por Gabriel Almond y Sidney Verba, que como les dije antes, publicaron en 1963 en ese libro ya clásico que se llama La cultura cívica, un estudio sobre la participación política democrática en 5 naciones, y que, bueno, esas 5 naciones fueron Estados Unidos, Francia, Italia, México y Alemania. Ellos mismos lo ajustaron luego, ajustaron sus planteamientos en un libro que publicaron posteriormente, en 1990, que se llamó una disciplina segmentada, escuelas y sectas en la ciencia política. Pero bueno, desde 1963, como les decía, el tema de la cultura política se instaló definitivamente en el seno de la ciencia política, al punto de convertirse en uno de sus enfoques, digámoslo así, tradicionales. En su momento, digamos que en el centro del debate teórico y empírico se situó la pregunta por el comportamiento político y las actitudes de las poblaciones para establecer su incidencia en el desarrollo de los sistemas políticos democráticos, con la convicción de que la actividad política no podía pues explicarse solo con una decisión racional de costo, o sea, de análisis de costo-beneficio que se expresaba en el voto, ni tampoco como un asunto reducido al Estado, a las instituciones, que ya vimos pues que con eso ya había roto el enfoque del poder y el conductismo como tal, sino como el resultado de la adscripción a grupos y no solamente a los partidos, influenciada por la estructura social, por la cultura, por la ideología dominante, así como por la información producida por los medios de comunicación. Digamos que esa senda de investigación o de indagación ya estaba siendo recorrida en las otras ciencias sociales, y pues por supuesto que Almond y Verba se nutrieron de esos debates para construir su esquema analítico y bueno, también bebieron del enfoque sistémico de la política, como también dijimos en el primer segmento. Em, Entre 1930 y 1950, en las ciencias sociales, psicólogos y antropólogos sobre todo, estaban estudiando las características psicológicas y políticas de las naciones, o sea, ya venían encaminados como por esa senda. También se estaban preguntando por los procesos de construcción de la cultura y de la personalidad relacionados propiamente con los fenómenos políticos. Y digamos que entre los autores que quienes han hecho estas genealogías sobre el enfoque de la cultura política resaltan que tuvieron mucha influencia y fueron muy importantes. Están Ruth Benedict, que escribió en 1934 Patrones de Cultura. Harold Laswell en 1948 escribió Psicopatología y Política. Y Margaret Mead en 1951 escribió un texto o publicó un texto que se llamó El estudio del carácter nacional. Bueno, un poquito antes, un año antes de la cultura cívica, en 1962, Lucian Pye publicó Personalidad y construcción de la nación. Se dice que con ese trabajo, digamos, Almond y Verba, eh, mm, digamos que con ese trabajo de Almond y Verba fue la primera vez que en la ciencia política se utilizó la encuesta como fuente de información, digamos, en esta disciplina, y que de ahí en adelante fue cuando más se fortalecieron las metodologías cuantitativas en la ciencia política para investigar fenómenos políticos usando instrumentos estadísticos, encuestas que se aplicaban a grandes núcleos poblacionales y a distintas realidades nacionales, porque también ahí descontaron, si se quiere, los estudios comparados, con lo que, digamos, querían explicar esos problemas del comportamiento y las percepciones cotidianas de la sociedad hacia la política. Almo y Verba, como exponentes clave de ese enfoque de la cultura política,
fundan su definición teórica y su diseño metodológico a partir de dos ejes fundamentales: el sistema político y la cultura. Esos son los dos ejes que lo estructuran. ¿Cómo va a definir la cultura política? Como orientaciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema político y sus elementos, así como actitudes con relación al rol que uno mismo como ciudadano, que los ciudadanos juegan en el sistema político, en ese sistema político. Eso está en la cultura cívica. Y van a agregar también que la cultura política es un conjunto de orientaciones con relación a un sistema especial de objetos y procesos políticos. em, y en ese sentido, entonces, el objeto de análisis van a ser las actitudes y las orientaciones hacia el sistema político. Y aquí va, digamos, entendidas en sus tres dimensiones, y aquí va a ser muy importante la psicología, ¿cierto? La conversación que ellos tuvieron y la indagación que ellos tuvieron con la psicología. Entonces recogieron de ahí que esas tres dimensiones son la cognitiva, los conocimientos, la afectiva, la identidad, los sentimientos. La tercera es la evaluativa, o sea, cuáles, cómo hacen lo que tiene que ver con la valoración, con el juzgamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que se indaga qué tanto conoce la persona de su sistema político, la estructura política y a los titulares de esas funciones, qué tanto se identifica con ellos, con ello, qué sentimientos tiene en relación con ese sistema político y con sus estructuras, y finalmente, qué opiniones y juicios ha construido o tiene sobre ese mismo sistema, pero también sobre los fenómenos políticos y sobre los gobernantes. Ahora bien, la definición de sistema político que adoptan los autores es la de David Easton, y la van a complementar con el trabajo de Wilson Mitchell. Em, con el primero, o sea, con Easton, digamos que retoman de él esa idea del sistema político como lugar donde se lleva a cabo la asignación autorizada o legitimada de los valores, como lo veíamos en el primer segmento. Pero con Mitchell, digamos, y con Mitchell porque él va a desarrollar mejor la idea del sistema político como centro receptor de demandas y de expectativas de la sociedad, es decir, como proceso político a donde llegan los inputs, em, las conductas de entrada, y como lugar del que emanan respuestas, ese proceso administrativo o outputs, es decir, las respuestas. Las políticas o sea, van a tomar la forma de políticas, de controles, de valores, de leyes, en fin. Y a partir de ello van a definir los componentes del sistema político de la siguiente manera. O sea, ese sistema político está conformado por los roles, por de esa estructura específica, es decir, los cuerpos políticos como el legislativo, el ejecutivo, digamos, el aparato burocrático también. El segundo son los depositarios de dichos roles, es decir, los legisladores, los administradores, los presidentes, los gobernantes. Y en tercer lugar, los principios de gobierno, es decir, esas decisiones e imposiciones que se hacen públicas en términos de leyes, de normas, de programas, de políticas públicas, como decimos hoy. Ahora bien, a estos tres componentes le agregan la autopercepción del ciudadano como participante activo de ese sistema político, de manera que pues cuando se encuesta o se consulta a un ciudadano, se le hacen preguntas relacionadas con la implicación en la política, y eso pues lo desagregan en las distintas dimensiones, ¿cierto? En la dimensión cognitiva, para eso se hacen preguntas como qué conocimientos tiene de los derechos y de los deberes como ciudadano, de los mecanismos de participación ciudadana y política, con la dimensión afectiva, qué piensa o siente de sus posibilidades para participar, cómo se considera a sí mismo en cuanto miembro del sistema político, y en la dimensión evaluativa es cómo formula los juicios o qué opiniones políticas se ha formado, digamos, sobre el sistema, sobre los fenómenos políticos. Con base en estos planteamientos, los autores, digamos, construyeron tres tipologías de cultura política, ¿cierto? Los ideales tipo, que en la sociología pues fueron tan importantes, bueno, y siguen siendo tan importantes,
La cultura política parroquial, que es propia de las sociedades tradicionales, con estructuras políticas simples y no diferenciadas, en las que se confunden, digámoslo así, las estructuras y las instituciones políticas con las económicas y religiosas. Eso es como una amalgama ahí. La de súbdito, sociedades que tienen conocimientos, sentimientos y evaluaciones referidas al sistema político y que tienen una estructura, digamos, política autoritaria y centralizada, y la cultura política participativa, que corresponde a aquellas sociedades en las que el individuo tiene digamos, una posición activa o se involucra en el sistema político, y esa va a corresponder a la estructura, digamos, a una estructura política democrática, pues propia de un Estado moderno. En una perspectiva que bueno, que podríamos denominar evolutiva, digamos, ellos partieron como de esa perspectiva evolutiva, que en las ciencias sociales, digamos, fue tan importante. Y ellos partieron del supuesto de que la transformación de la cultura política se iría dando de manera secuencial, es decir, que llevaría a que eso, digamos, que una sociedad podía pasar de una cultura política de tipo parroquial a una de súbdito, y de esa, digamos, a una participativa. Sin embargo, ellos mismos reconocen que el trabajo de campo, que soportó la investigación, les mostró una cosa completamente distinta, y es que eso no evolucionaba, sino que estaban presentes en una sociedad se imbricaban, se amalgamaban. Solo que lo cierto era que alguna de ellas sí podía ser predominante. Los autores sostienen que si el objetivo era fortalecer el Estado moderno en su forma democrática, era indispensable, digamos, una cultura política coordinada con la forma democrática del sistema político de participación, de manera que la cultura política era el requisito para el funcionamiento del régimen político democrático. Pues según ellos, para que un sistema democrático funcionara bien, tenía que evitar los excesos de apatía e indiferencia. Por un lado, pues evitar eso, y por el otro, los excesos de participación, que esos dos extremos no eran convenientes, que había que buscar un cierto equilibrio. Eh, mm, ya que para él era importante, pues para ellos va a ser muy importante que que en un sistema político democrático pudiera existir una cultura política que combinara obediencia y respeto a la autoridad y a la ley, pero también que eso estuviera conjugado con iniciativa, con capacidad de iniciativa, con participación de los ciudadanos, digamos, en la vida política. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la cultura cívica es una especie de mixtura que va a fungir como un tipo ideal, para responder a esa tensión entre tradición y modernidad, porque en ella se condensa esa mutua influencia e intercambio entre esas fuerzas sociales que siempre coexisten en una sociedad, ¿cierto? Una sociedad no es plenamente moderna, ni plenamente tradicional, ¿cierto? Se amalgaman esas dos fuerzas sociales y políticas. Digamos que para ellos, la idea de garantizar el cambio hacia sociedades democráticas favorables a la participación social y política, era lo que se imponía, pues, en ese nuevo orden mundial, que tras las dos guerras mundiales, pues hacía evidente, o sea, era evidente que se requería una cultura política de participación democrática, ¿sí? Que ese era el contexto en el que esto estaba surgiendo, y que es importante tener en cuenta aquí, lo digo, pues lo reitero, que lo que estaba aquí en juego en ese momento en el que los autores desarrollan su investigación, era esa contraposición de los regímenes políticos, de dos modos de participación y de cultura política. Entonces, por un lado, el democrático, el de las sociedades democráticas, y el totalitario, esa pugna entre capitalismo y comunismo, ¿cierto? Según ellos, el hombre, que participaba en calidad de ciudadano influyente y el que lo hacía en calidad de súbdito, eh, son como los dos prototipos, ¿cierto? El ciudadano influyente es el de las sociedades democráticas capitalistas, y el ciudadano súbdito es el que se fortalece y se forma en las sociedades totalitarias, pues, por supuesto.
Bueno, ¿cuál va a ser el interés de los autores? Conocer cómo se combinaban y distribuían los tipos de cultura política en los países, o sea, no solamente dentro de un país, sino también en los países, cómo se iba a distribuir, qué pasaba con eso. Y digamos que con eso querían identificar no solo las instituciones formales del modelo democrático, que ya pues los estudios de la democracia y las mediciones de la democracia lo estaban haciendo, los partidos políticos, el sufragio, la división de poderes, los medios de comunicación, la burocracia, esa idea de que se requiere una burocracia racional, neutral, los grupos de interés, sino también que para ellos va a ser muy importante, o lo que ellos quieren aportar es cómo auscultar esas precondiciones, si se quiere, psicológicas, culturales, subjetivas, que son acordes con la forma democrática del sistema político y que le diera cabida a ideales democráticos como la libertad, la dignidad del individuo y, y el gobierno por consentimiento de los gobernados. Reconocían pues que se requerían procedimientos democráticos, impulsores o garantes para la toma de decisiones por parte de los dirigentes políticos, por supuesto, que también se necesitaban normas y actitudes que regularan a los dirigentes y a los ciudadanos, relaciones, o sea, poder, digamos, garantizar relaciones fluidas y claras entre ciudadanos y gobernantes y entre los mismos ciudadanos, pero serían esos sistemas de creencias e ideales democráticos así como los códigos de relaciones sobre los que se debía poner el mayor énfasis desde su perspectiva. Em, entonces, bueno, entonces hablábamos de que son esos sistemas de creencias e ideales democráticos y esos códigos de relaciones sobre los que debía poner el mayor énfasis, sobre los que se debían poner el mayor énfasis. Sí, de lo que se trataba era de fortalecer o potenciar la democracia. Para estos autores era claro que también los regímenes o modelos totalitarios de participación no necesariamente prescindían del sufragio, ni de los partidos, ni tampoco de la legislatura, ¿cierto? En esos regímenes, los mecanismos de la democracia representativa y electoral estaban formalmente establecidos y sin embargo, o no se suspendían, y sin embargo no eran sociedades democráticas, ¿cierto? Eso era como su planteamiento sobre eso. Entonces, por eso era necesario auscultar, era en esas dimensiones culturales. En síntesis, entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Que la elaboración teórica de los autores les lleva a concluir que la cultura cívica, como una cultura política de tipo mixto, alineada a las formas democráticas, incluye orientaciones de participación, orientaciones de súbdito y parroquiales, y eso quiere decir que la cultura cívica, en tanto expresión política, es una amalgama, como lo decía ahora, en la que los individuos son activos, son participativos y se implican en la política, ¿cierto? Pero sin abandonar completamente sus orientaciones de súbdito y parroquiales, es decir, esas orientaciones se vuelven congruentes con la participación democrática o se hacen necesarias en una sociedad democrática. En palabras de Almon y Verba, ellos hablan pues como de esa necesaria coexistencia de actitudes más tradicionales, lo que se ha conocido como actitudes pasivas de la ciudadanía con orientaciones participativas o lo que también llamamos esas orientaciones o actitudes activas, esas orientaciones activas hacia la política. Y que con ello se posiciona una cultura política, digamos, más equilibrada, ¿cierto? Ese cierto equilibrio que es necesario y que eso es importante en la medida en que en la actividad política se van a requerir sujetos capaces de implicarse, de actuar, digamos, en la vida política, ciudadanos activos y participativos, así como sujetos apegados a la tradición, es decir, ciudadanos leales a su cultura, a su entorno, a su ciudad, a su pueblo. También sujetos pasivos, es decir, parroquianos en ciertos aspectos de la vida, ciudadanos súbditos, respetuosos de la norma, y ellos van a decir incluso que no se puede descartar la existencia de esos sujetos indiferentes a la política, ¿cierto? Que también hay ciudadanos apáticos.
O sea, que ese también puede, que esa es otra, digamos, otra característica que puede entrar en ese espectro de la cultura política. Em, bueno, dejamos hasta aquí. Y en el próximo segmento, entonces, vamos a abordar las críticas a este enfoque, al enfoque de la cultura cívica, y nos concentraremos, pues, en la cultura política, en el enfoque de la posmaterialista de la cultura política, que lo veremos enseguida. Bueno, vamos a iniciar nuestro tercer segmento y se lo vamos a dedicar a la perspectiva posmaterialista de la cultura política. Esta perspectiva, digamos que surge a finales de la década de 1980 con Ronald Inglehart, y él, digamos que intentó resolver algunos problemas que había dejado planteados el enfoque de la cultura cívica para explicar esa relación entre los cambios sociopolíticos que experimentaban las sociedades masificadas contemporáneas, mediante las transformaciones de los valores y las actitudes culturales y políticas. Este enfoque posmaterialista, digamos que va a dar al traste con aquella idea según la cual las orientaciones y percepciones constituyen un núcleo duro de la sociedad que se mantiene a lo largo del tiempo, es decir, que no varían. Y también va a derrumbar la idea de que fortalecer la cultura cívica, esa específicamente era la clave para extender y profundizar la democracia en el mundo, porque como vamos a ver, él se va a interesar en ver qué es lo que favorece la democracia, cuáles son esos cambios, pero también qué es lo que la obstaculiza. ¿Sí? Él publica un texto en 1988 que se llama Cultura Política y Democracia Estable, y allí hay un supuesto de partida que va a ser muy importante. Y él dice allí que las sociedades están caracterizadas en grados muy distintos por una especie de síndrome específico de actitudes relacionadas con la cultura política, que esas diferencias culturales son relativamente permanentes, pero que no son inmutables y que pueden tener consecuencias políticas fundamentales al estar estrechamente relacionadas a la viabilidad y que están, digamos, directamente relacionadas con la viabilidad de las instituciones políticas. Fíjense que aquí es la viabilidad, no es o sea, no es que está diciendo son la condición para la democracia, ¿cierto? Sino que pueden hacer viable o no una institución democrática o un régimen democrático. Por eso, para el autor, la democracia es producto de la interacción de factores económicos, históricos, institucionales, por supuesto, pero sobre todo también culturales. ¿Cuál va a ser el planteamiento central del autor? Es que la cultura tiene un impacto fundamental en la economía y en la política, al punto de que puede explicar el surgimiento, la persistencia o el declive de las instituciones democráticas. En consecuencia, lo que va a resaltar esta propuesta postmaterialista es haber resuelto de mejor manera esa interacción entre factores individuales y estructurales, ¿cierto? Entre esos factores internos y externos, y cuya importancia relativa, digamos, puede variar sustancialmente según el momento histórico y el lugar geográfico de que se trate. Y este va a ser, digamos, otro también elemento importante, digamos, de respuesta a algunos de los problemas que se le habían identificado a la cultura cívica, y era que, digamos, no tenía en cuenta esa dimensión histórica y esa dimensión geográfica, es decir, que estaba desprovista de un análisis contextual e histórico. Ahora, el cambio cultural de valores materialistas a postmaterialistas que el autor ya estaba viendo hacia finales de la década de 1980, ¿a qué obedecía? Según él, a fenómenos contextuales que en el plano, digamos, macro, el plano macro, hacían referencia a cosas que estaban pasando en su momento, que venían pasando, el crecimiento económico de la posguerra y, digamos, las políticas sociales del estado de bienestar, que hasta 1980 pues ya todavía seguían siendo, digamos, importantes en los países europeos.
Y en el plano micro, digamos que él va a resaltar que también se estaba dando en las sociedades analizadas un aumento del ingreso per cápita y unos mayores niveles educativos de la población. Y va a decir dos cosas, va a decir que estos dos elementos no son, que las dos no son variables, o sea, el ingreso per cápita y el nivel educativo de la educación no son netamente variables económicas, sino que tienen todo un peso cultural y emocional muy importante en la, digamos, en la cultura política y en una sociedad, porque digamos que son los que le dan al individuo la garantía o el sentido de seguridad de existencia. Estos factores explican, según el autor, que las generaciones de la posguerra en los países desarrollados, al formarse o al socializarse en un contexto de prosperidad económica, habían reforzado esa sensación según la cual la supervivencia ya estaba asegurada, ¿cierto? Ya daban por sentado. Entonces empezaban a cifrar su atención y sus reivindicaciones en otras prioridades, ¿cierto? En otras prioridades que no era la seguridad material o la seguridad física. De hecho, pues por supuesto la actuación de de esas generaciones jóvenes en la esfera política, después del mayo del 68, parecían constatar, ¿no es cierto? Parecían constatar que, ¿por qué? Porque efectivamente se habían empezado a articular, esa acción colectiva se había empezado a articular hacia y toma nuevas cuestiones, el género, el medio ambiente, la paz, los nuevos movimientos sociales, pero también habían empezado empezaban a surgir nuevos tipos de movimientos y de partidos políticos, como el Partido Verde, por ejemplo. Ahora, la principal contribución de este enfoque postmaterialista de la cultura política se va a dar en el plano metodológico, con la construcción de las series longitudinales que permitieran explicar los cambios de la cultura política, ¿cierto? Que esos cambios no solo se podían entender no solo reconstruyendo variables y datos para un momento en un lugar determinado, sino realizando un seguimiento a las variables en el tiempo y estableciendo la relación con otros fenómenos de gran magnitud, entre ellos los fenómenos culturales, los acontecimientos políticos, los acontecimientos económicos como una vía para explicar los cambios intergeneracionales de valores que estaban experimentando las democracias a finales del siglo XX. Eh, y que sus ciudadanos ya estaban pasando de luchar por valores referidos a la seguridad económica, física, a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, ¿cierto? Los que hemos llamado los derechos sociales y económicos, eh, fundamentalmente, que aquí en esta propuesta son los valores materiales, y que por esos valores materiales se decían, dice Inglehardt, es por los cuales se habían movilizado y de cualquier manera se serían movilizando las generaciones adultas, pero que eso ha cambiado, digamos, venía cambiando al hacerlo, digamos, a empezar a luchar por valores postmateriales autoexpresivos, como la autonomía, la libertad de expresión, la calidad de vida, todo eso, ese tema relacionado con la estima, con la pertenencia, con el autorreconocimiento y las identidades de género, étnicas, medioambientales. Eh, Esas son, pues para esta propuesta, digamos que son las aspiraciones propias de las generaciones más jóvenes, o en ese momento estaban siendo las aspiraciones de las generaciones más jóvenes. Por eso va a decir que las variables culturales pueden tener un impacto importante tanto en la economía como en la política y que en las sociedades occidentales están teniendo lugar esos cambios culturales masivos, porque eso era como su gran preocupación. Metodológicamente, el enfoque postmaterialista de la cultura política está basado en el método cuantitativo, que busca inferir explicaciones válidas que trasciendan lo observado y con ello realizar, digamos así, predicciones sobre la forma como se van a desplazar o no los valores de esa sociedad estudiada, ¿cierto? Cómo se van desplazando o si se van quedando, digamos, iguales a lo largo del tiempo. Y eso quiero aquí precisar una cosa, y es eso de la larga duración de las series longitudinales es muy importante porque es la única manera de rastrear cambios, ¿cierto? A lo largo del tiempo, y ellos aplicando la encuesta cada cierto tiempo, digamos que intentaron reconstruir esa
cómo varían, cómo van cambiando, cómo se van quedando establecidos pues, en algunas sociedades o estáticos esos valores. Es decir, se puede hacer un análisis y una foto fija, que era la que tomaba el enfoque de la cultura cívica, a un video en movimiento, ¿cierto? A una foto o a un video que permite ver el movimiento de esos cambios, ¿cierto? Cómo se va dando ese proceso gradual de cambio y se supone que pues, esos análisis se pueden hacer mucho más finos en la medida que uno pueda hacerle seguimiento cada que salen los resultados de las encuestas que corren cada cierto tiempo. La formulación de hipótesis en esta propuesta va a desempeñar un papel central, pues porque a partir de las hipótesis es que se pueden explicar y de alguna manera predecir esos fenómenos. Son ellas las que o sea, esas hipótesis y van a permitir relacionar aquello que se quiere explicar, esas variables dependientes, con los factores responsables, causales de que el fenómeno se produzca, ¿cierto? Lo que hemos conocido como variables independientes. Bien. La escala de valores postmaterialistas se constituye o se construye a partir de la indagación por esas necesidades fisiológicas de manutención y de seguridad, aspiraciones, o sea, qué tanto valora una sociedad ese tipo de necesidades, eh, ese tipo de valores, ¿cierto? Que cubran las necesidades fisiológicas de manutención y seguridad, o cómo están, o si por el contrario, están, digamos, inclinándose más hacia aspectos estéticos, intelectuales, de los sentimientos de pertenencia y de las posibilidades de participación en la sociedad. Digamos que ellos formulan dos hipótesis fuertes. La hipótesis de la escasez, según la cual, aunque todo hombre tiene como aspiración más alta la libertad y la autonomía, ¿cierto? Esos son los valores, digamos, supremos, el bien supremo, lo que valora, lo valorable en una sociedad, pues siempre va a ser el vivir bien, tiene que ver con la libertad y la autonomía, pero ellos dicen que lo cierto es que en áreas de la supervivencia, una sociedad también no toma un valor preponderante a la satisfacción de necesidades apremiantes, al sustento material, a la seguridad física. Bueno, ahora sí que este contexto en el que estamos, pues, y que nos permite palpar eso, y me imagino que en las sociedades europeas muchísimo más. Bueno, de manera que aquellas personas, dice esta hipótesis, que aquellas personas con recursos escasos o aquellas sociedades que están sometidas a la escasez eh, y a la inseguridad física, van a ser las más propensas a alcanzar objetivos materialistas, ¿cierto? Mientras que quienes se encuentran, esas sociedades que se encuentran en condiciones de mayor prosperidad económica, que ya ha garantizado, digamos, la seguridad física y material de las personas, van a enfatizar en objetivos postmaterialistas como la pertenencia, la autoestima, etcétera, etcétera. La segunda hipótesis es la hipótesis de la socialización, y es el que tiene que ver en la que alude a ese ajuste entre generaciones. ¿Qué dice esto? Es el ajuste entre condiciones materiales y las prioridades de valor se logra al analizar los valores que prevalecieron en la sociedad, en las edades preadultas, o sea, en las jóvenes, respecto a aquellos que caracterizan la adultez, que es cuando, digamos que en la adultez se producen relativamente pocos cambios en los valores básicos. Más o menos esto plantea, usted llega adulto y se mantiene un cuerpo, digamos, más o menos básico y sólido de sus valores fundamentales. Pero en la juventud hay una, digamos, hay una suerte de emergencia de, de, de nuevos valores, de nuevas perspectivas y expectativas, que hace que los jóvenes valoren unas cosas, mientras que las generaciones más adultas pues valoren otras. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es que si las generaciones jóvenes crecen en condiciones de seguridad material, ello va a permitir que gradualmente se cambien las prioridades de valor en la sociedad en su conjunto, mediante lo que se conoce como el reemplazo generacional, que es cuando los jóvenes sustituyen a la población adulta. Bueno, la encuesta mundial de valores es el instrumento metodológico. Usted, el texto que les envié, Así somos los colombianos,
es un ejemplo de cómo, de qué hace uno, cómo se aplica una encuesta, de qué es una encuesta mundial de valores traducida ya en un análisis de algunas de sus dimensiones o variables. Entonces, ese es el instrumento metodológico propio del enfoque postmaterialista de la cultura política y está integrado por 7 dimensiones. Esas dimensiones son las percepciones de la vida política y de la sociedad, las percepciones sobre el medio ambiente, sobre la religión y la moral, sobre el trabajo, sobre la identidad nacional y la familia. Cada una de estas dimensiones se desagrega, son en total 250 variables, son 250 variables convertidas en 250 preguntas. Es un instrumento muy largo que mide las actitudes, los sentimientos de satisfacción, insatisfacción, datos estructurales, aspectos ideológicos, en todo. El objetivo de la aplicación de este instrumento es observar la evolución de los valores en los países y en las regiones del mundo. Es una prueba que se aplica pues, a nivel mundial, como ella mismo lo dice, y la primera aplicación se hizo en 1981 y en más de 83 países. O sea, desde la primera ha sido un número de países muy alto, lo que ha permitido, digamos, también hacer análisis comparados de cómo van cambiando esos intereses. Hay un cuadro en Facebook que yo les vemos en este posicionamiento en las escrituras de los distintos países y el posicionamiento. Sí, claro, cuáles aspiran, quieren aspiraciones más seculares, eh, más autoexpresivas, cuáles menos seculares y más autoexpresivas o más y cuáles más postmaterialistas, en fin. Eh, bueno, desde entonces, digamos que el habido creció el número de países en los que se aplica el encuesta y ha permitido observar, como lo decía ahorita, esos cambios experimentados en la política y en la economía, en las normas de la religión, en los valores de la familia, en la manera como las sociedades valoran o no la democracia, y además permite explorar de qué manera esos cambios afectan o garantizan la estabilidad de las instituciones democráticas. A partir de esas hipótesis y a partir digamos, de esa batería de indicadores, este enfoque sustentó cuál era ese nuevo sistema de valores postmaterialistas, cómo iba despuntando ese nuevo sistema de valores postmaterialistas en las sociedades y que ellos son impulsados por quienes tienen mejor garantizado su bienestar material. Ese es pues como el planteamiento, quienes cuentan con mayor nivel educativo y quienes pertenecen a las generaciones más jóvenes. Es pues como la interpretación que hace. Por eso resulta lógico que para el autor el cambio postmaterial surgiría en los países centrales desarrollados y se arraigaría gradualmente en los países periféricos, hacia los menos desarrollados. Esto y que dentro de cada país también el postmaterialismo surgiría antes en el centro social para difuminarse poco a poco hacia la justicia social. Y esto pues es muy discutido porque pues, en América Latina, las luchas de América Latina en estos tiempos, digamos que se mueven en lo que se ha llamado los tiempos mixtos, que Walvan Saldi lo llama así, en la que pues, nos toca luchar por bienes materiales, pero también por bienes postmateriales, por bienes autoexpresivos. O también ha sido cuestionado cuando se dice, resulta muy cuestionable cuando se dice que uno de los valores postmateriales es de las sociedades contemporáneas, es su perspectiva de protección del medio ambiente, cuando ese ha sido un valor de las sociedades tradicionales, de nuestras culturas ancestrales y de nuestros campesinos, pues también. En resumen, con base pues en esa sistematización de esa cantidad tan grande de datos y apoyados en los análisis causales, explicativos y en datos cuantitativos, que concluyen que la posición social puede explicar el postmaterialismo en el sentido en que aquellas personas que están más cerca del centro social o que tienen mejores condiciones socioeconómicas y mejores niveles educativos adoptarían sus valores postmaterialistas. Y esa orientación constituye para ellos, digamos, es la respuesta colectiva de lo que en su momento se veía
eh, como de mayor crecimiento del bienestar material acompañada de nuevas amenazas medioambientales, ¿sí? Y que las actitudes pues, materialistas van a decir también serán mayores en la medida en que la sociedad cuente con un mayor nivel, con un mayor acceso a la información y en cuanto que se vaya dando ese cambio generacional, toda vez que son los jóvenes los que son más propensos a esos valores pues, autoexpresivos. Para terminar, pues, quisiera terminar diciendo que este enfoque de la cultura política, del enfoque postmaterialista, entronca con la discusión que algunos teóricos de la democracia estaban planteando en esa misma década, en los 80, en especial quiero referirme a Sartori, que él en ese momento, en algunos de sus textos, dejaban en el tapete de la discusión preguntas del siguiente calado, o sea, de calado como es, o sea, cómo no abandonar la reflexión normativa de los ideales de la democracia en esa obsesión por traducir la democracia al plan empírico, ¿cierto? ¿Cómo no olvidar la reflexión filosófica, el ser de la democracia, la teoría política, pues que ayudaban en ello, ¿cierto? ¿Cuál es el deber ser? En esa obsesión por estar midiendo todo. Y la otra pregunta que hacen es cómo no perder de vista que la democracia es un sistema de valores ético-políticos, una forma de liderar encarnada en la cultura política de los ciudadanos, que era pues como la simba democrática rosoniana que se ha llamado. Y Sartori decía que en la ciencia política se habían construido ya muy buenos métodos para dar cuenta de la democracia como instrumento para llegar a decisiones políticas en las que el individuo puede decir, hombre, decidir mediante la competencia por el voto popular, ¿cierto? Como la democracia schumpeteriana pues lo había planteado. También decía que ya habían instrumentos pues para medir la calidad de la democracia a partir de valores como las elecciones y el voto, pues las elecciones y el voto, pues el sufragio universal, que implica pues esa realización de elecciones libres, correctas, competitivas y periódicas, existencia de estructuras de organización e intermediación como los partidos políticos, ¿no? O sea, que se puede medir eso, todas esas dimensiones, la división de poderes, ¿cierto? Como otra de las variables procedimentales de la democracia, ¿cierto? Esa división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la garantía de derechos y libertades ciudadanos plasmados en normas constitucionales, ¿cierto? Esos derechos civiles, políticos y sociales, y la existencia de medios de información independientes, ¿cierto? El acceso a información fiable. Eso él decía ya, pues el enfoque procedimental de la democracia ya nos estaba ayudando a medir la calidad de la democracia en ese sentido, pero decía que todavía faltaba un instrumento a través del cual se pudiera entender cómo es que se forma ese sistema de valores ético-político que sustentan y atraviesan a una democracia o que permiten que se consolide el sistema democrático o ese sistema, bueno, también algunos decían, ¿cuál es ese sistema de preferencias, deseos y demandas de los ciudadanos? Como si lo dicen pues en otros términos. Eh, pues bien, la propuesta de Ilja, creo yo, era una respuesta contundente a esa necesidad de la ciencia política, a llenar ese vacío de la ciencia política, pues profundizaba justamente en esas variables que permiten rastrear las llamadas actitudes y sentimientos arraigados en los ciudadanos que legitiman o gestionan el sistema político y lo rastrea en el ciudadano común. Eso es muy importante, por eso pues a veces criticamos esa aplicación de encuestas masivas, pero a mí me parece que es la manera de poder llegar, de poder conocer, pues, obviamente, eh, poblaciones más grandes y poder llegar a ese ciudadano común y no solamente a aquellos involucrados en los partidos y actividad política, pues a que se ha llamado los profesionales de la política o las élites, pues también que hay algunos politólogos, una corriente politológica que dice, pues no, para rastrear, para saber qué tan democrático es una sociedad, pues basta con consultar a sus élites. Y eso es lo que, digamos, lo obligó a Hildegard, o había obligado a Hildegard a hacer ese refinamiento de los diseños metodológicos, de los instrumentos, de las técnicas de sondeo y de los sistemas de muestreo, pero que, pero bueno, pareciera que en los 80 todavía esas líneas estaban separadas y que cuando Sartori hacía esa
esa, digamos, como identificada ese faltante, pues ya habían autores en la mesa, no en la mesa de los democratólogos, ni en la mesa de los culturólogos, de esa manera coloquial, me disculparán, pero parecía que esas mesas estaban separadas y que no lograban todavía establecer su política. Temo mucho que eso siga así, eh, que sigan pues siendo mesas separadas, aunque y sobre todo pues en nuestro contexto, aunque pues se vienen haciendo algunos esfuerzos en ese sentido. Bueno, aquí tengo eso, ya creo que de cualquier manera ese instrumento sigue siendo un instrumento muy importante para el análisis de la cultura política y es de tal modo que todavía es el que sirve de base al barómetro, a los barómetros que se aplican al latinobarómetro, al eurobarómetro, y es la encuesta pues que como tal se aplica en el mundo entero todavía y que el año pasado, pues, por fortuna, se pudo aplicar aquí en Colombia. Muchas gracias y nos vemos ya el sábado en nuestra sesión sincrónica. Hasta luego.